En un debate entre abogados y legisladores de Estados Unidos, al igual que en la prensa internacional, es que al ser encontrado Yahar, las autoridades indicaron que no intentaron leerle sus derechos de Miranda, conocidos como Miranda Rights, que incluyen el derecho a permanecer en silencio, el derecho a un abogado y la advertencia de cualquier declaración podría ser usada en su contra. Y para hablar de la lógica de esta decisión y cuáles son los derechos que puede tener Yahar Tsarnaev, le doy la bienvenida a José Maloof, abogado y experto constitucional. Él se encuentra en vivo con nosotros desde Washington, D.C. Bienvenido, José. Muchas gracias por acompañarnos. El placer y gracias por invitarme. Un gusto. José, quisiera preguntarte cuál fue la lógica tras la decisión de no leerle sus derechos a Yahar en el momento de la captura. Mira, en ese caso la Corte Suprema dejó una excepción. Aquellas circunstancias en donde puede haber un riesgo a la seguridad del público. En esos casos, con el temor de que un sospechoso tenga, por ejemplo, una bomba que va a estallar mañana y que no hable porque le estás leyendo su derecho y tal vez diga, ¿sabes qué? Mejor no hablo. Ahora tienes una situación que arriesga la seguridad del público y consecuentemente las preguntas tienen que ser limitadas a eso, pero la ley sí permite que lo puedan interrogar. Claramente él pudo haber dicho no voy a hablar, pero habló, colaboró con la policía y el día de ayer, cuando la magistrada le leyó sus derechos, parte de los derechos que le leyeron fueron los derechos de Miranda, así que todas estas entrevistas que se están haciendo ahora van a ser admisibles en corte en contra de él si él quiere defenderse. ¿Y qué impacto puede tener ahora en este caso que no se le leyeran precisamente los derechos a Yahar Tsarnaev? Lo único que ocurre en situaciones donde la interrogación tiene que ver con algo más de un problema futuro, como una bomba o armas o trampas, la ley no permite que esa confesión o que esos testimonios se utilicen en el caso en su contra. Así que si el gobierno no tuviera pruebas independientes de que él es uno de los dos sospechosos de haber cometido este ataque, esa confesión, siendo excluida, le ayudaría mucho a él y ese es el riesgo que el gobierno tomó. Hablemos ahora de una de las palabras que se escuchó mucho antes de que se declarara se declarara uno de los sospechosos, hablan antes de esta acusación. ¿Por qué se le declara a una persona combatiente enemigo, un enemigo combatiente? ¿Cuál es la diferencia de un simple acusado con este nombre y por qué no fue él declarado combatiente enemigo de esta manera? Combatiente enemigo se refiere al título que se le da a una persona extranjera, alguien que no es ciudadano americano. Y la Corte tiene procedimientos muy diferentes. Las interrogaciones pueden llevarse 1 año, 2 años, no hay derecho a un abogado. Hemos visto este proceso más cercano en la bahía de Guantánamo, donde el gobierno en una corte militar no le da los mismos derechos a los sospechosos que tienen en Estados Unidos. Pero como ciudadano americano, el gobierno no tenía otra alternativa. Los ciudadanos americanos tienen que presentarse en una corte americana, ya sea en la Corte Federal o en la Corte Estatal de Massachusetts, en donde se le leen sus derechos y claramente en esas circunstancias hay más defensas, hay el derecho a un juicio súbito, derecho a un jurado, derecho a un abogado y más importante, en la Corte Federal hay derecho a obtener toda la información que el gobierno tiene en tu contra. Algo que en la Corte Militar no te lo dejan hacer. Entonces, ¿cómo inciden los derechos en la evidencia de los interrogatorios, no siendo él, un enemigo combatiente? Bueno, continúan los interrogatorios, pero él puede detenerlos, él puede parar el interrogatorio en cualquier momento. También él puede decir, yo solamente voy a hablar si mis abogados están presentes. Lo que yo entiendo es que hasta ahora él ha querido hablar voluntariamente. Él ha contado que su hermano ha sido la persona principal que organizó este ataque y que no han habido ningún tipo de ayuda o apoyo por parte de una organización internacional o un país internacional. Claramente el gobierno tiene que investigarlo, pero las interrogaciones pueden parar en cualquier momento. Y ya que no se le leyeron los derechos de Miranda, ¿cambian otros tipos de derechos de Yahar Tsarnaev durante el proceso de este juicio, durante las interrogaciones? Solamente que el gobierno no va a poder utilizar esa entrevista en la corte, pero en términos de testigos que hayan escuchado, por ejemplo, la persona a la quien le robaron el carro, donde ellos mismos dicen que ellos cometieron el delito, estaban juntos, ese tipo de testimonio
aunque lo haya repetido en la interrogación, se puede utilizar por medio de un testigo. Así que es poca la limitación y el gobierno actuó cuidadosamente, sabiendo que habían pruebas independientes de que él había cometido este crimen. Gracias por acompañarnos el día de hoy, señor Maluf. Era Joseph Maluf, abogado constitucional desde nuestros estudios de Washington.